Cada 4 años, el mundo se une alrededor del espectáculo deportivo más importante del planeta, los Juegos Olímpicos. En Colombia, vibramos cada vez que vemos a un atleta representarnos en estas justas deportivas. ¿Conoces el camino del olimpismo colombiano y sabes cómo es que el país ha venido sumando campeones en diferentes deportes? Quédate ahí, yo te lo voy a contar, porque eso lo sé de memoria. Los Juegos Olímpicos modernos empezaron en 1896 en Atenas. Mientras tanto, en Colombia, llegaba la educación física a los colegios y al ejército con deportes como el fútbol y el tenis. Esa semilla de la disciplina atlética sería fundamental para marcar el camino de nuestros deportistas olímpicos. Un sueño que comenzó en 1928 en Cali, cuando se celebraron los primeros Juegos Deportivos Nacionales. Y es que el deporte colombiano empezó a organizarse, imitando lo que en Europa y Norteamérica habían hecho con los Juegos Olímpicos, certamen organizado por el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional es una organización que tiene más de 100 años. La creó el barón Pierre de Coubertin. Hizo los primeros Juegos de la era moderna, 1896 en Atenas. El Comité Olímpico Internacional reúne 206 países. Hoy en día es un motor muy importante para la sociedad. Hacen visible a los países ante el mundo, hacen visible la ciudad que organiza los Juegos, y por eso es la lucha en organizar los Juegos Olímpicos. La verdad que es la máxima fiesta del deporte a nivel mundial. El primer colombiano en participar en los Juegos Olímpicos fue Jorge Perry Villate, en la prueba de maratón de Los Ángeles en 1932. El Comité Olímpico Colombiano se creó el 3 de julio de 1936 y a partir de ese momento el país empieza a participar activamente en los Juegos Olímpicos. Antes del 36, en 1932, se había dado una participación voluntaria, digamos con muchos tintes de aventura, de un boyacense, Jorge Perry, quien compitió en la maratón, prueba que no alcanzó a terminar, pero la participación oficial de Colombia en los Juegos Olímpicos como país miembro del Comité Olímpico Internacional data de 1936. Con el tiempo aumentó la participación colombiana en los Olímpicos. Por ejemplo, a Melbourne, Australia, en 1956, viajaron 26 atletas colombianos en 6 deportes: atletismo, esgrima, ciclismo, natación, tiro con arco y pesas. En un Super Constellation de Avianca son embarcados los equipos de los deportistas que integran la Embajada Olímpica de Colombia y que representan lo más selecto de nuestros atletas en los Juegos Mundiales de Melbourne. Los Juegos Olímpicos de Invierno existen desde 1924 y Colombia participa desde 2010. También desde 1948 se celebran los Juegos Paralímpicos, en los que participa Colombia desde 1976. Los Juegos Paralímpicos fueron creados por el Comité Olímpico Internacional como parte de su política de inclusión, justamente buscando fidelidad con el principio del movimiento olímpico de la universalidad, de que nadie se sienta excluido de la posibilidad de participar en unos Juegos Olímpicos. Para el país, para Colombia, ha sido demasiado exitosa su participación en los Juegos Paralímpicos, hasta el punto de que hoy por hoy el deporte paralímpico, hablando en términos de medallas, le está dando un número más alto de medallas al país que los llamados deportes convencionales. A medida que entré en el deporte empecé a ver a los grandes atletas, empecé a conocer el sistema, el movimiento paralímpico, y es muy bonito porque a lo largo de los años, digamos desde inicios del 2000, 2004, 2008, 2012 y así, se ha visto que el deporte ha crecido mucho, no solo en paranatación, sino en las demás disciplinas. Cada vez hay muchos más deportistas, cada vez Colombia es más reconocida,
lo cual es maravilloso porque Colombia tiene mucho talento, mucho potencial. Pues se ha ido poco a poco, aunque aún falta, pero poco a poco se ha ido apoyando mucho más el deporte y creo que nada, o sea, que cada vez haya más participación de Colombia en los Juegos Paralímpicos es la muestra de que somos un país grande, que somos un país que a pesar de las adversidades se para y lucha y cree y sueña. Entonces creo que para mí es una de las cosas más maravillosas. Todos los atletas entrenan desde muy jóvenes para clasificarse y poder llegar a los Juegos Olímpicos. Pero, ¿cuáles son las competencias preliminares para ser clasificado como un atleta olímpico? Bueno, las competencias preliminares para uno ser clasificado a unos Juegos Olímpicos específicamente son todas las competencias del ciclo olímpico, llámese Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, Juegos Suramericanos, Juegos Panamericanos, Campeonato del Mundo Oficial de tu deporte, en el caso de nosotros es la IWF, ¿sí? La Federación Internacional de Levantamiento de Pesas, y acorde con este tipo de campeonatos se obtienen unos puntajes de clasificación en el ranking mundial. A pesar de los esfuerzos por parte de nuestros atletas, no fue sino hasta Múnich 1972 que Colombia obtuvo sus primeras medallas olímpicas. Helmut Bellingroth obtuvo una de plata en tiro y los boxeadores Clemente Rojas y Alfonso Pérez obtuvieron preseas de bronce. Aún así, las políticas sobre deportes en Colombia eran insuficientes para impulsar a nuestros atletas. La verdad es que para la época de los años 70, cuando obtuvimos la primera medalla olímpica, las primeras 3 medallas olímpicas en Múnich 72, desde luego en ese entonces ni teníamos política pública del deporte y mucho menos los deportistas tenían el apoyo que tienen hoy por parte del gobierno y en cabeza del Ministerio del Deporte, en esa época Coldeportes. De manera que yo creo que las primeras medallas que se ganó el país en los Juegos Olímpicos fueron más el resultado del compromiso y el sacrificio individual de muchos atletas que venciendo muchas dificultades y muchos obstáculos lograron una preparación que les dio lugar a disputar medallas. El camino hacia la consecución de deportistas de élite implicó la profesionalización de los entrenadores. Un caso pionero fue la creación de la carrera de Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacional. Pero, ¿cómo se da hoy esa formación? Actualmente en Colombia existe un buen número de profesiones que se dedican al desarrollo del deporte. Están los licenciados en educación física, profesionales en el entrenamiento deportivo, profesionales en diferentes ciencias del deporte. Todos trabajamos de manera mancomunada tratando de masificar el deporte, tratando de desarrollar el deporte. Es desde esta óptica que los profesionales en entrenamiento deportivo o los licenciados en educación física pues tienen diferentes acciones. Los licenciados desde luego desde esas áreas de fomento a nivel de la escuela, del colegio, ¿verdad? Y los profesionales en entrenamiento deportivo desde luego desarrollando su quehacer desde las diferentes bases del deporte, que como puede ser la iniciación, la fundamentación o el perfeccionamiento deportivo. Entonces, de esa misma forma se va alimentando el desarrollo deportivo en cada una de las áreas, permitiendo que pues, una persona que inicie, por ejemplo, en una escuela deportiva o en un colegio, pueda lograr en algún momento subir hasta los Juegos Olímpicos. La profesionalización de educadores físicos, así como la disposición de escenarios y las nacientes políticas de Estado en esa época, permitieron que los atletas colombianos comenzaran a ver al deporte como un proyecto de vida profesional. Incluso algunos, como Jimena Restrepo, se entrenaron fuera del país, lo cual permitió que en 1992 trajera para Colombia la primera medalla olímpica en atletismo. Aunque no siempre los entrenadores se forman en universidades, sí tienen una gran vocación por su trabajo formando atletas de élite.
Por eso también son protagonistas en la conquista de medallas olímpicas. Los procesos de preparación de nuestros atletas, tanto olímpicos como paralímpicos, son muy similares en el sentido de la rigurosidad científica que tienen. Digamos que hace unos muy buenos años nuestros entrenadores eran muy empíricos, se hacía más muchas veces por la capacidad que tenían nuestros atletas que sobrepasaba la capacidad de los mismos entrenadores. Ya tenemos gente muy cualificada en el país. La preparación de muchos de nuestros atletas y paratletas no se hace en Colombia, se hace fuera del país, donde están en los mejores sitios de competición, donde tienen concentraciones internacionales de largo tiempo. Primero que todo, tiene que haber la disponibilidad total del atleta, porque el atleta de alto rendimiento se abstiene de hacer muchas cosas. La alimentación tiene que ser balanceada, se abstiene de la fiesta, del licor, porque tiene que ser demasiado disciplinado. Son 15, 18, 20 años de una consagración total, de una disciplina total para poder llegar. Los entrenadores también son los encargados de proyectar en dónde pueden dar sus mejores resultados los deportistas. Por ejemplo, el búlgaro Gancho Karuskov hizo que la vallecaucana María Isabel Urrutia saliera del atletismo y se dedicara al levantamiento de pesas, deporte que solo hasta el nuevo siglo admitió que las mujeres pudieran participar en los Olímpicos. El trabajo decidido de la vallecaucana posibilitó que hiciera podios en 8 campeonatos mundiales consecutivos desde 1989 hasta el 2000, cuando finalmente ganó la primera medalla de oro para Colombia. Colombia, oro. Colombia, oro. Atención, Colombia, oro con María Isabel Urrutia. Oro. Primer oro olímpico en la historia de Colombia. Ese grito de oro nos hizo soñar con ser capaces de lo imposible. Jóvenes atletas que ya habían empezado su formación se inspiraron en estos primeros medallistas para proyectarse hacia los Olímpicos. Desde el 2000 hasta los pasados Juegos Olímpicos hemos estado en el podio, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Y por ejemplo, hoy tenemos 2 medallas de oro, una en hombres y otra en mujeres, con Oscar en hombres, y esperamos que sigamos en esa ruta, ¿cierto? Entonces son un cúmulo de medallas a partir del 2000, y eso generó un desarrollo grande para el levantamiento de pesas. Les cuento que la medalla de María Isabel Urrutia fue de suprema influencia para mí, porque de hecho yo estuve cuando a ella la reciben, yo ya era campeón del mundo juvenil, y a mí ella me inspiró totalmente para los Juegos Olímpicos. De hecho, Atenas 2004, mis primeros Juegos Olímpicos, ella estuvo conmigo sacándome a la competencia. Entonces, digamos que ella, María Isabel Urrutia, abrió las puertas para nuestro deporte olímpico. Ella fue la que me inspiró a mí y desde entonces pues ha venido inspirando a otros atletas y ya el camino que hemos venido trasegando los demás campeones olímpicos y medallistas. María Isabel, Mariana y en general el deporte femenino ha ido jalonando y ha mostrado muchísimos logros. Es más, nuestro medallero, si ustedes lo comparan mujeres versus hombres, históricamente las mujeres son las que más medallas nos han dado a lo largo de la historia. Entonces es una estrategia que tenemos que desde el Ministerio también fortalecer y junto con el Comité Olímpico y las federaciones trabajarlo para potencializar muchísimo más el deporte femenino y que nos tengan muchos más logros en el país. Entonces la halterofilia o levantamiento de pesas se convirtió en una disciplina importante para los deportistas colombianos. Nos volvimos un referente internacional en este deporte. Desde Sydney 2000 hasta París 2024, Colombia ha subido ininterrumpidamente al podio de los Juegos Olímpicos. Pero, ¿cómo influye el apoyo familiar en la infancia para formar deportistas olímpicos? El apoyo siempre lo tuve por parte de mi mamá. Mi mamá me apoyaba mucho. El único que no me apoyaba era mi papá, porque de todas formas a veces en la familia existe el machismo del hombre. Entonces, pero mi mamá siempre me
me apoyó y el resto de la familia. Yo creo que todo empieza desde muy niño. O sea, un deportista de alto rendimiento no se construye cuando llega a la cima. Un deportista de alto rendimiento se construye cuando es niño, cuando haces que todo lo haga bien, cuando te dice el entrenador es que tienes que ir a correr 3 veces 200 metros y que lo haga y lo haga con ciencia y se va volviendo eso. Ser profesional es una actitud, no un fruto de la casualidad. Entonces, cuando empiezas a juntar todo eso en el tiempo, te conviertes en un profesional realmente. Pero Esteban, él era un profesional desde cuando tenía 9 años. Él nunca falló un solo día de su vida a hacer atletismo o nunca falló a hacer fútbol cuando tenía 4 años. Claro, la familia es algo muy importante porque somos los primeros que tenemos que llevar a nuestros hijos a que adquieran esa disciplina. Los deportistas colombianos se dan a conocer desde muy jóvenes en escenarios como los Juegos Deportivos Nacionales. Los Juegos Nacionales en Colombia son la ruta única, llamémoslo de esta manera, para poder competir a nivel internacional. Colombia tiene un sistema nacional del deporte que establece un camino desde lo municipal, lo departamental y lo nacional para que los deportistas puedan ir clasificando, evolucionando, seleccionados, etc. Y los Juegos Nacionales comienzan desde los Juegos Municipales, luego los departamentales y bueno, los nacionales. Cuando estos deportistas llegan a los Juegos Nacionales como campeones, son aquellos seleccionados para representar a nivel internacional. Son los mejores de cada departamento. Eso hace que el nivel sea muy alto y ya obtener medallas nacionales hace que el deportista se vuelva muy visible para todos los entrenadores que están buscando talento. Entonces, llegar ahí en primera instancia es lo primero y lo mejor que debe hacer un deportista para ir creciendo. En esos campeonatos nacionales, claro, te expones a lo mejor del país, es un grupo ya mucho más selecto, es lo mejor de lo mejor y en eso por ahí se empieza. Realmente ahí es lo primero. Si tú eres de los mejores a nivel nacional, pues luego puedes ir a participar en Panamericanos, puedes ir acá a Mundiales, ya y empieza todo el escalafón de la pirámide del deporte. Algunos de ellos llegan a vivir en espacios adaptados especialmente para su entrenamiento, como la Villa Deportiva que hay en Bogotá. La Villa Olímpica es un proyecto que nace hace más de 20 años por parte del hoy Ministerio del Deporte para que sea un lugar de descanso, de alojamiento de los mejores atletas del país. Acuérdense que una de las funciones del Ministerio del Deporte es promover el deporte competitivo y de alto rendimiento. Por eso es que se alinea inmediatamente a los fines institucionales del Comité Olímpico Colombiano. Entonces, el edificio de la Villa está pensado para que, en virtud del principio de funcionalidad del que trata la Ley 181 del 95, que es nuestra ley del deporte, dentro del Centro de Alto Rendimiento, así como existe el Laboratorio Antidopaje, el Centro de Ciencias del Deporte, los escenarios deportivos, exista un hotel que esté al servicio, cuyos huéspedes principalmente son los atletas, los entrenadores y la parte técnica. La importancia es plena en función de que la Villa Deportiva está dentro del Centro de Alto Rendimiento y es el único centro de alto rendimiento acreditado que hay del país. Por lo tanto, la importancia y la estrategia es supremamente clave porque todo el proceso deportivo que se tiene que hacer en virtud de la psicología, la medicina, la recuperación de lesiones, alimentación y demás, impactan directamente en los centros de acopio o de alojamiento donde finalmente descansen. Estos esfuerzos han dejado en lo que va del siglo XXI nuestra mejor generación de deportistas olímpicos. Luego del oro de María Isabel Urrutia en Sydney, la siguieron las medallas de bronce de la ciclista María Luisa Calle y la pesista Mabel Mosquera en Atenas 2004, al igual que las medallas de plata de los pesistas Diego Salazar y Lady Solís y el bronce de la luchadora Jacqueline Rentería en Pekín 2008. En la década de los 2000 podríamos decir que hubo una pequeña revolución político-deportiva en donde a través de unas exigencias de algunos deportistas que en su momento nos tildaron de revolucionarios, de difíciles, porque exigíamos bastante,
y efectivamente pues en su momento la dirigencia fue complaciente con esos atletas, pero a la vez identificaron que era el trabajo que se tenía que hacer, de tomar una clasificación directa y ser exclusivos, porque es que el deporte de alto rendimiento es excluyente, no todos son talentos y no cualquiera es campeón del mundo ni campeón olímpico. Entonces fueron muy enfáticos en las preparaciones de esos atletas, me incluyo Katherine Ibargüen, Mariana Pajón, Juergen Martínez, Carlos Mario Kendo. Fueron muy exclusivos en donde tenían un equipo técnico, médico y psicológico para cada atleta y los resultados se vieron efectivamente. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 quedaron en nuestra memoria. Colombia consiguió una medalla de oro en BMX con Mariana Pajón, además de 3 medallas de plata, con Katherine Ibargüen en triple salto, Rigoberto Urán en ciclismo de ruta y Óscar Figueroa en pesas. Los bronces fueron para la pesista Ubaldina Baloyes, la luchadora Jacqueline Rentería, la judoka Yuri Alvear, el bicicrosista Carlos Oquendo y el tecondista Óscar Muñoz. Bueno, el haber ganado 2 medallas olímpicas y 6 medallas mundiales para mi vida, para mi carrera, ha significado mucho, ¿sabes? Puesto que eso ha ratificado las puertas que se me abrieron para mi formación personal en universidades, poder brindar otros conceptos en la parte deportiva a la dirigencia deportiva, poder brindar un apoyo emocional a otras personas a través de mis charlas de superación personal, a través de las mismas motivacionales empresariales. Se me abrió las puertas para también dictar este tipo de consejos psicológicos, ya que aprendí a manejar ese tipo de barreras. La fiesta olímpica continuó para Colombia en Río de Janeiro 2016. Todos estábamos muy animados porque sabíamos de lo que eran capaces nuestros atletas y los vimos de nuevo subir al podio. En esta ocasión se ganaron 3 medallas de oro, haciendo de esta la participación más importante hasta ahora para Colombia en unos Juegos Olímpicos. Óscar Figueroa, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón ganaron las preseas doradas. Yuri Alvear y Juergen Martínez se trajeron medallas de plata y las medallas de bronce las consiguieron Luis Mosquera en halterofilia, Ingrid Valencia en boxeo y Carlos Ramírez en BMX. Nuestro pico máximo en el sector olímpico fue Río 2016, con los 3 oros, 2 platas, 3 bronces. Fueron nuestras 8 medallas, recordando que Colombia ha obtenido 5 medallas de oro, de las cuales 3 fueron en Río. Entonces eso es algo, digamos, de resaltar. Y eso fue gracias a una estrategia que se construyó con el Comité Olímpico Colombiano, donde se planteó precisamente empezar a trabajar de cara hacia Londres, donde en Londres también hubo unos logros bastante importantes, pero Río fue esa cúspide. Eso fue apalancado en que básicamente en plan de incentivos, donde se le pagan incentivos a nuestros medallistas por cada una de las medallas que se obtengan en los Juegos del ciclo. Un atleta excelencia se llama nuestro programa, donde es un incentivo que se le da mensualmente a los atletas para que precisamente garanticen sus necesidades básicas y una buena preparación. Si sumamos todos esos factores, tú aseguras que precisamente el rendimiento esté, y eso se ve en el medallero. Y cuando los atletas se estaban preparando para las justas de Tokio 2020, el mundo presenció un acontecimiento que no veía venir: la pandemia de COVID-19. Muchos de nuestros atletas que debían haber competido no lo pudieron hacer y tuvieron que despedirse de las Olimpiadas. El cambio ha sido más las rutinas de entrenamiento y digamos el espacio que necesito para practicar mi deporte. Pues al ser tenis necesito un espacio muy amplio, al aire libre, y para poder mover la silla, para poder mover la raqueta, las pelotas. Entonces yo vivo en un apartamento y no tengo el espacio. A pesar de las dificultades, los Olímpicos de Tokio se realizaron en 2021, donde Colombia ganó 4 medallas de plata y 1 de bronce.
En esas Olimpiadas también vimos un relevo generacional de los competidores colombianos, lo cual nos recuerda que la mayoría de deportistas deben retirarse muy jóvenes. Eso hace necesario que, aparte de tener una profesión deportiva, nuestros atletas deban desarrollar un segundo oficio. Sí, es posible. O sea, la posibilidad es grande de que un ser humano pueda vivir del deporte, ¿cierto? Porque anteriormente, pues, usted no tenía la opción de que una universidad lo becara a usted, no tenía la oportunidad de que tu departamento te pagara, no tenía la oportunidad de que el Estado como tal te pagara. Hoy sí existe ese puntico, entonces usted puede tomar como forma de vida el deporte. El deporte es una profesión que permite generar un cambio impresionante en la sociedad. Un dato muy interesante, los Juegos Olímpicos iniciaron justamente para poder desarrollar paz, ¿sí? Todos estaban en conflictos, en peleas en la antigua Grecia y generaron una tregua sagrada. Dijeron, venga, no nos vamos a seguir matando, vamos a generar una justa deportiva que se va a llamar la Olimpiada, ¿cierto? Y en este periodo de tiempo no pueden haber ninguna situación bélica ni de conflictos, ¿verdad? Eso tiene un mensaje bastante interesante y es que el deporte es capaz de traer paz, el deporte es capaz de traer reconciliación, es capaz de formar una sociedad. Luego, para las personas que deseen vincularse al mundo deportivo como deportistas, como entrenadores, como otros roles que pueden tener estas profesiones, es desde luego muy importante poder hacerlo para poder seguir cambiando vidas. Sin importar cuáles sean los sueños, siempre debemos perseguirlos, porque finalmente nunca sabemos dónde va a llegar un hijo ni a dónde vas a llegar tú persiguiendo tus propios sueños. No hay absolutamente nada que lo impida. Esteban era un niño flaquito de Bogotá como cualquier otro niño que finalmente nadie creía que podía llegar a donde ha llegado y yo creo que él ha cumplido todos sus sueños hasta ahora. En París 2024, Colombia logró medallas en pesas por 7ª vez consecutiva. También fue la 3ª Olimpiada donde ganamos una medalla en lucha y por primera vez un colombiano fue medallista en gimnasia. Mientras que en los Juegos Paralímpicos, el país demostró ser una potencia continental, logrando 7 medallas de oro, 7 de plata y 14 de bronce. A pesar de estos logros, el país aún enfrenta grandes desafíos: garantizar un pago digno a nuestros deportistas, apoyar de forma equilibrada todos los deportes y permitir que las familias puedan acompañar a sus campeones en las competencias. Mientras tanto, nosotros seguiremos haciendo memoria de sus logros olímpicos. ¿Y a ti? ¿Cuál es el deporte que más te gusta ver en los Olímpicos?